Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un día muy grande para la iglesia, el día de Pentecostés, el día del Espíritu Santo, día de la iglesia. La iglesia formada por Cristo inicia su vida, nace en Pentecostés. Fundada por Jesús, da inicio a su actividad en el anuncio de Cristo Jesús resucitado el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Es el día del Espíritu Santo en la iglesia. 50 días después de su resurrección, Jesús envía el Espíritu Santo que había prometido a sus apóstoles. Cuando yo me vaya, y conviene que yo me vaya, vendrá el Paráclito, yo les enviaré otro Paráclito. Si no me voy, no viene el Paráclito. Y conviene, porque ustedes en este momento no están en la posibilidad de entender todo lo que yo les he dicho. Pero cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré de mi Padre, Él les llevará a la verdad plena, completa, que es el Espíritu Santo. Es el motor de la iglesia, es la vida de la iglesia, es el Dios que nos da vida a nosotros los cristianos. Es el Dios que le da vida a la iglesia para que continúe la obra de Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el que hace ahora la obra de Cristo, continúa la obra de Cristo hasta el fin de los siglos para que todos los hombres se salven. El Espíritu Santo es el que guía la iglesia. El Espíritu Santo está en todos y cada uno de los cristianos. El Espíritu Santo está en todos y cada uno de los bautizados. Porque todos y cada uno de los bautizados somos templo del Espíritu Santo. Hablamos muy poco del Espíritu Santo. Sin embargo, es muy importante. Porque, como decía Jesús, si no tuviéramos el Espíritu Santo, no entenderíamos las cosas de Dios. Sin el Espíritu Santo no existiría la palabra de Dios. Él es el que inspiró. La inspiración es precisamente el Espíritu Santo que ilumina la mente y el corazón de los escritores sagrados para que digan lo que Dios quiere que digan con las palabras de su tiempo. El Espíritu Santo es importantísimo en la vida. Es tan importante que sin el Espíritu Santo, Cristo no se hubiera encarnado. Sin el Espíritu Santo, María no sería virgen y madre. No temas, María, porque vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Y el que tu hijo que vas a tener, será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, ahí es la importancia del Espíritu Santo. Y como le dijo Jesús a sus apóstoles, importa mucho que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los lleve a su plenitud. El Espíritu Santo, pues, es muy importante. Es
la tercera persona de la Santísima Trinidad es verdadero Dios y es verdaderamente una persona, no es una cosa. Alguien preguntaba, ¿qué es el Espíritu Santo? Y no, hay que preguntar, ¿quién es el Espíritu Santo? Y es la tercera persona de la Santísima Trinidad que junto con el Padre y el Hijo son el Dios creador, el Dios salvador, el Dios santificador. Como la Iglesia lo enseña, tres personas realmente distintas y un solo Dios verdadero. La palabra de Dios nos habla mucho del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hay algunas palabras que dan a entender un poquito la presencia del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, Jesús se va revelando poco a poco como el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento solamente se hablaba de Dios, el único Dios, el que no hay más. No hay otros dioses. Uno es el único y el verdadero. Y en el Nuevo Testamento, Jesús nos revela que ese único Dios es Padre. Y como es Padre, tiene un Hijo. Y el Hijo y el Padre, como son de la misma naturaleza, los dos son Dios. Y Jesús poco a poco nos va revelando esa presencia del Espíritu Santo y va revelando la necesidad del Espíritu Santo y va revelando quién es el Espíritu Santo. Y después la Iglesia, ya a través de todo el Nuevo Testamento, que está lleno de citas del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo, hablando constantemente del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo impulsó a Jesús y lo llevó al desierto. Saliendo del bautismo, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma para indicar que Jesús es el Hijo de Dios y que está ungido, está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo lleva al desierto y después lo impulsa a predicar. Y después habla Jesús del Espíritu Santo. Y así, las cartas, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo. Es donde se manifiesta toda esa acción profunda, fuerte del Espíritu Santo. Y después San Pablo, en sus cartas, nos habla hermosamente del Espíritu Santo. Hoy hablamos en esta tarde, esta mañana, este día del Espíritu Santo, hablamos de sus dones y de sus frutos. En el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, se habla de los dones. Dice el profeta Isaías: saldrá un retoño del tronco de David, de Jesé, y de sus raíces brotará un retoño. Reposará en él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor, y le inspirará en el temor del Señor.
Y la Iglesia, tomando este texto, habla de esos 7 dones del Espíritu Santo. Y lo utiliza para decir en el ritual de la confirmación, antes de ungir a los que van a ser confirmados, el obispo o el representante del obispo dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho renacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Así el obispo, el sacerdote representante del obispo, invoca sobre los que han sido bautizados la presencia y la acción del Espíritu Santo a través de sus dones. Para que muchas veces cuesta trabajo recordar los nombres. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Y pues podemos aprendernos 1, 2 o 3. Los que tienen muy buena cabeza, pues se los aprenden fácilmente, los 7 dones del Espíritu Santo. Los que tenemos poca cabeza, pues se nos olvida alguno. Decimos 2, 3, 4. Pues para que no se nos olviden, vamos a inventarnos una frase que contiene los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa frase? Muy sencilla. Te sacien por el pico. Saciar significa comer, alimentarse. Y el pico, pues como el pico de los pajaritos, de las aves. Entonces, esta frase, te sacien por el pico, si tomamos de dos en dos letras, están contenidos los 7 dones. Te sacien. Te, temor. Sabiduría. Si, ciencia. En, entendimiento. Por, aquí es un ligero cambio, en lugar de por, decimos fortaleza. El, nada más es un elemento que une la siguiente palabra. Pico, piedad, consejo. Y entonces tenemos los 7 dones. Temor, sabiduría, ciencia, entendimiento, fortaleza, piedad y consejo. ¿Ven? Te sacien por el pico. ¿Sí? Te sacien por el pico. Y así tenemos los 7 dones. El libro de la Biblia y la liturgia nos dan el orden que ordinariamente se tiene: piedad, temor, piedad, fortaleza, conocimiento o ciencia, consejo, entendimiento y sabiduría. Esos son el orden en que se los aprenden ordinariamente. Pero es más importante para mí que, aunque no sean en el orden, que nos aprendamos los 7 dones y que se los pidamos al Espíritu Santo para que nosotros
podamos ser unos buenos cristianos. Que vivamos cada uno de estos dones e impulsados con los dones del Espíritu Santo, podamos ser para nuestra iglesia, para nuestra ciudad, para nuestros barrios, para nuestros sectores, nuestras colonias, para nuestras familias, para nuestro mundo. Podamos ser elementos positivos. Ahora que estamos en este tiempo de la pandemia, tenemos que pensar cómo cambiar un mundo que ahora nos hablan de la nueva normalidad. Una nueva normalidad no puede existir si no hay nuevos seres humanos. Y no habrá nuevos seres humanos si seguimos todos con nuestros egoísmos y nuestras cerrazones. Donde nosotros tenemos que actuar y actuar por el Espíritu Santo es precisamente en nuestro mundo, con todos estos dones, con el temor de Dios, porque muchos viven como si Dios no existiera y como si Dios no fuera a tomarles cuenta de la responsabilidad que tienen en cada momento de su vida. Como si los que matan después no van a tener que rendir cuentas de las vidas. El señor obispo nos hablaba el jueves pasado de denunciar el aborto, porque muchos están matando como si Dios no les fuera a tomar cuenta de las muertes de inocentes. Temor de Dios, sabiduría. Necesitamos conocer, saber las cosas de Dios, saborear. La palabra sabiduría viene de saborear. Saborear el don de Dios, las cosas de Dios, saborear las cosas del Espíritu. San Pablo dice que solamente el Espíritu Santo, que está con Dios y conoce las profundidades de Dios, nos puede iluminar a nosotros nuestro espíritu para que podamos comprender las cosas de Dios. Sabiduría, entendimiento, para que podamos conocer bien y saber qué quiere Dios de nosotros, qué quiere Dios de mí. Muchos de ustedes se preguntan, ¿qué quiere Dios de mí? Ahora, muchos de ustedes se están preguntando, ¿qué quiere Dios de la humanidad, de nosotros, de mí en concreto? ¿Qué quiere Dios ante esta pandemia? Después de esta pandemia, ¿qué tengo yo que ser? ¿Qué tengo yo que ser para saber qué tengo yo que hacer? Fortaleza. Tenemos que ser muy fuertes. Y solamente el Espíritu Santo nos da la fortaleza. Los discípulos estaban encerrados, miedosos. Y cuando viene el Espíritu Santo, aquellos hombres miedosos se convierten en unos valientes predicadores de Jesucristo resucitado. Y cuando los quieren callar y los azotan y les hacen un montón de cosas para que ya no hablen de Cristo, ellos dicen, es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. El Espíritu Santo los cambió, les dio fortaleza. Y así los cristianos necesitamos de esa fortaleza que el Espíritu da
para que podamos nosotros cambiar el mundo, para que las nuevas normativas de veras se puedan llevar, que de veras sean normas. Y la palabra norma significa regla, y la regla significa rectitud, y se necesita rectitud de pensamiento, de inteligencia, de sabiduría, rectitud, norma. Seguir las normas. El que siga las normas cristianas va a vivir en la nueva normalidad, porque no va a tener egoísmo en su corazón. Pero se necesita fortaleza para cambiar, porque tenemos que cambiar nosotros mismos, nuestro entorno, aunque a muchos no les guste. Consejo. ¿Cuánto consejo necesitamos para nosotros mismos? Y cuán delicado es que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine cuando tenemos que dar un consejo. Porque es bien riesgoso, hermanos. Cuando un padre tiene que darle consejos a sus hijos, es muy riesgoso que le dé solamente lo que se le ocurra. No le enseñe como Dios quiere. Todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad, como nosotros los sacerdotes, de guiar, necesitamos grandemente el don de consejo. Algunas veces, entre ustedes, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo le hago aquí? ¿Qué dices? Pues ándale. Sin pensar, sin pedir la luz del Espíritu Santo. Muy riesgoso. Finalmente, conocimiento. Conocer la palabra de Dios. Conocer toda la Biblia. Conocer nuestro catecismo. El catecismo está en la Biblia y la Biblia está en el catecismo. La Biblia nos habla de Dios de muchas maneras, de muchas formas. Y el catecismo como que nos da de una forma sistemática la verdad revelada por Dios. Para los jóvenes hay un catecismo muy apropiado que se llama el Yucat. Miren la diferencia. Jóvenes, siquiera apréndanse este de memoria, aunque no se puedan aprender este. Apréndanse este de memoria o léanlo completito de punta a punta. Si todavía les da más flojera, pues hay otros 2 compendios. Léanlos, estúdienlos para que tengan ciencia. Jóvenes, necesitamos jóvenes bien instruidos, bien sabios de la palabra de Dios, bien conocedores de la palabra de Dios, bien conocedores de la doctrina de Cristo, de la iglesia, de nuestra iglesia, de la que ustedes jóvenes forman parte. ¿Sí? Finalmente, vamos a hablar de los frutos del Espíritu. Decía Jesús en el Evangelio, cuidado, no se dejen fácilmente engañar. Hay lobos con piel de oveja.
Por sus frutos los conocerán. Los cristianos tenemos que manifestar que somos cristianos, que seguimos a Cristo, que impulsados por el Espíritu Santo hemos aceptado a Cristo, porque San Pablo dice: nadie puede decirle a Cristo, tú eres mi Señor, si no es por la acción del Espíritu Santo. Si por la acción del Espíritu Santo hemos dicho a Jesús, tú eres mi Señor y tú me dominas y tú me gobiernas, entonces Él nos da su Espíritu y su Espíritu nos hace actuar como Cristo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo los tenemos en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Después de haber dado la diferencia entre las obras de la carne o del hombre desordenado, nos da las obras del Espíritu. Dice San Pablo: pero si ustedes se dejan llevar por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras del Espíritu son, fíjense bonito, amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Son lo que se llaman los 9 frutos del Espíritu. Nosotros nos vamos a demostrar, vamos a manifestar que de veras somos cristianos si vivimos el amor como lo vivió Cristo. Si vivimos la alegría, qué importante es la alegría. Que es un fruto muy grande del Espíritu Santo. Por eso un cristiano no puede ser un hombre triste. Hasta el dicho lo dice: un santo triste es un triste santo. Es decir, no sirve un santo triste. Los santos siempre fueron muy alegres. Recuerden nada más a San Juan Pablo II, uno de los últimos santos de nuestra actualidad, la Madre Teresa de Calcuta, así, muy conocidos. Hay otros muchos santos. San Rafael Guízar y Valencia, un gran santo, un gran misionero, un hombre que vivía la alegría intensamente. Amor, alegría, paz. Paz en el corazón. Paz para dar paz a los demás. Un hombre violento, un hombre que confronta a las personas, un hombre que divide a las personas. No es un hombre que se deja guiar del Espíritu. Los cristianos somos elemento de paz. Vivimos en paz con los demás y ponemos paz a los demás. Paciencia.
fortaleza del Espíritu para ser pacientes. Y paciente significa el que sufre. A veces sufrimos injusticias. A veces sufrimos dolores. Por eso los pacientes de los hospitales, porque sufren. La paciencia, sin embargo, es un fruto del Espíritu que nos hace como Jesús, sufrir las persecuciones que Él sufrió, sufrir las incomprensiones de sus discípulos. Sin embargo, Jesús era llevado del Espíritu Santo. Afabilidad. Esta palabra es muy poco conocida. Afable es una persona al mismo tiempo amable, asequible, comprensible. Es una persona que se deja querer y se da a querer y quiere a todos. Esa es la afabilidad. Es una persona agradable a todos. Por su rectitud, por su bondad, por su transparencia de corazón. Bondad. Palabra muy conocida. Bueno. Bueno significa, pues, muy parecido a Dios. El joven le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer? Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Bueno, exactamente. Y todo aquel que se deja guiar del Espíritu de Dios es bueno. Se hace bueno como Dios es bueno. Fidelidad. Qué importante es este fruto. Fidelidad. La fidelidad es cumplir mi palabra, cumplir nuestra palabra. Si le hemos dicho a Cristo, eres mi Señor, entonces voy a serle fiel y no voy a engañar con nadie. No voy a andar jugando con el diablo, con el pecado, porque entonces es infidelidad. No voy a buscar otros dioses, el dinero, el placer, el poder, porque entonces estoy fallando a mi Señor. Fidelidad a la palabra que le damos a los hermanos. Fidelidad a la palabra que se dan los esposos. La fidelidad que se da entre amigos y compañeros. Te confío este secreto. No puedo decir algo que me han confiado, aunque sea muy cierto. No puedo. Fidelidad. Fidelidad viene de fe. Creo en ti, creo que tú eres el que va a guardar mi secreto. Fidelidad. Mansedumbre. Qué importante es este fruto, esta virtud de la mansedumbre. Manso. ¿Cuál es el contrario de manso? Violento. Violencia intrafamiliar, violencia en las calles, violencia en las manifestaciones. Eso no es mansedumbre. El cristiano tiene que manifestar que es cristiano, que se deja guiar del Espíritu
Y uno de los elementos es la mansedumbre. Tranquilo, calmado. Ante la agresión, no es violento. Y para eso, el último fruto, dominio de sí mismo. Hermanos, si uno no sabe conducir un carro, va a destruir el carro y puede destruirse a sí mismo y puede destruir a muchas otras cosas. Es decir, un buen conductor debe saber dominar el vehículo que tiene en sus manos. Un buen jinete sabe cuál es su caballo que tiene en sus manos. Sabe si está montado en un burro, sabe si está montado en una mula, sabe si está montado en un caballo de pura sangre. Y sabe dominar, guiar, dirigir. Y nosotros tenemos a veces un burro, una mula o un caballo en nosotros mismos. Tenemos que saber dominarlo, dominar nuestras inquietudes, nuestros deseos, a veces nuestros deseos de comer mucho. Tenemos que saber dominarnos. Tenemos que saber dominar todos nuestros elementos, nuestra fortaleza, nuestras capacidades. Porque todos nosotros tenemos muchas capacidades. Podemos golpear fuertemente a una persona. Tenemos que dominar la fuerza. Tenemos que saber dominar nuestro carácter. Y saberlo dominar con la fuerza del Espíritu Santo. Porque muchas veces precisamente es lo que nos pasa, que no sabemos dominarnos. ¿Cuántas veces las personas dicen, pues es que se me salió, no hubo dominio? No hubo dominio porque no hay una acción del Espíritu Santo. Por eso, qué bueno que ahora estamos reflexionando en esto. ¿Para qué? Para que le pidamos al Espíritu Santo desde ahora que nos guíe, que esté en nosotros, que nos dejamos llevar por Él, que lo invoquemos constantemente, para que todos y cada uno de nosotros podamos vivir los 7 dones del Espíritu Santo y los 9 frutos del Espíritu Santo. Invoquen siempre al Espíritu Santo. Invóquenlo todos los días. Invéntense una oración si no se sabe ninguna oración al Espíritu Santo, pero invóquenlo. Porque es muy importante para la vida de cada uno de ustedes, para la vida de la iglesia, para todos, es importante. Quiera el Espíritu Santo iluminarnos a todos en este día y que nos ayude a todos, como buenos cristianos, a manifestarnos, a dejarnos llevar del Espíritu Santo y manifestarnos como auténticos cristianos.
Pidámosle a la Virgen María, la mujer dócil al Espíritu Santo. Pidámosle al mismo Espíritu. El Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Así sea. Los ayude, los fortalezca y que sea un nuevo Pentecostés hoy para todos ustedes.